ese mundo, en la bendita pelea, no, ya no es pelea, es conversación. En esa conversación ventas-producción, ¿cómo se da ese proceso, cierto? ¿Cómo se da ese proceso? Y les voy a hablar de unas experiencias que he tenido en las compañías que trabajé cuando dirigía el área de operaciones, cuando dirigía el área logística, y cómo nos fuimos uniendo para poder cumplir con tal propósito. Para nosotros poder llegar allá, a ese espacio, y poder impactar, como lo ha hablado Leonardo muchas veces, ese gran momento de verdad, ¿cierto? Ese gran momento de verdad, cuando se recibe el bien y el servicio, y todo el mundo queda contento. Pero lo que hay de ahí para atrás, ya se sabe lo que se maneja, ¿cierto? Muy bien, entonces, tenemos por acá unas, vamos a hacer unas preguntas. Y una de las preguntas que nosotros vamos a ir explicando, tranquilos con algunos términos, vamos a ir explicando y nos vamos a hacer estas preguntas, y es de la siguiente manera. Hay algo que se llama el ritmo TAC. El ritmo TAC, y esto no es solamente para empresas de producción, esto es para empresas de servicios, logística, lo que usted venda, ¿ya? Y el ritmo TAC, cuando hablamos nosotros del ritmo TAC de la compañía, el ritmo TAC se está considerando hoy en ustedes que trabajan en el tema de las ventas como un potenciador de la misma. El ritmo TAC es el ritmo con que el mercado pide, y es el ritmo con el que nosotros hacemos la satisfacción del mismo. ¿Por qué el ritmo TAC es importante? Porque ya nos vamos a dar cuenta cómo cuando hemos sobrevendido, cómo hemos acabado el interior de la compañía, muchos de los procesos que no soportan las cargas de venta a las que se hacen. Sobrevendidos, he vendido más y nadie me responde, ustedes no tienen capacidad de responder, todo lo que se genera. Y el ritmo TAC es una entrada para uno hacer una venta inteligente, para uno aprovechar unos esquemas de eficiencia de manera que se puedan desarrollar y establecer como un equipo de trabajo que trabaja, obviamente, de manera armonizada. Y para que estas conversaciones de ventas tengan un contexto técnico a la hora de ofrecer. Hay un indicador, que es el indicador con el que están midiendo hoy a Colombia, con el que están midiendo hoy el con el que están midiendo hoy la competitividad departamental y de ciudad, y se llama el OTIF y la entrega conforme. El OTIF es On Time in Full, ¿cierto? Por entrega conforme. Y si es un indicador para la venta. Cuando nosotros estamos hoy, este indicador, porque es el indicador de entrega, es el gran indicador técnico que nos dice si producción, si gerencia, si logística, si el soporte técnico para la venta está armonizado. Y ese que se llama On Time in Full, por entrega conforme, cuando está por encima del 95%, como lo han definido las grandes cadenas comerciales, si está por ahí, no hay multa. Si está por debajo del 95%, hay multa, porque cuando hablamos de esos indicadores, hay desabastecimiento. Entonces, ¿cómo este indicador que se llama On Time in Full, por entrega conforme, nos empieza a convertir como un elemento que yo estoy mirando ese ritmo de entrega, a ver si definitivamente la venta se está haciendo efectiva y él se está recibiendo el bien como lo debe recibir, o el servicio. Este indicador es un indicador que nos ha solucionado muchos de los temas en el trabajo que venimos desarrollando. Mire, hemos intervenido en más de 200 empresas. En el 98% de ellas, incumplimientos por encima del 5%. Todos los incumplimientos por encima del 5%, hay un cliente, ya sabemos que por encima del 5% es un indicador que requiere una mejora,
y que si estamos incumpliendo por encima del 5%, cuando vamos a ver el cascadeo de fallos, el por qué estamos fallando, definitivamente hay muchos elementos ahí. Lo que ese 5% hemos podido atacarlo, y cuando hemos hablado con los equipos comerciales, cuando nos hemos sentado a conversar, ¿qué significa? Entregar en el tiempo que es, entregar todo y entregarlo de manera conforme. ¿Cómo ese 5% en muchas de las organizaciones ha empezado a reducir? Cucutex, importadores de maquinaria para la industria de la confección, japonesas, OTIP del 99%, 348 facturas, mes de enero, ¿cierto? Falló una factura por una entrega. ¿Qué significa esa entrega de esa factura? ¿Qué significa que ese OTIP, qué me está indicando? Entonces, cuando nosotros los estamos llamando acá, de hecho no están hablando con el experto en marketing, es cómo técnicamente nosotros nos empezamos a dotar de esos elementos para poder con estos equipos coordinar algo que se llama ese bien o ese servicio que después va a impactar los números de la compañía. Luego se viene, venga, ese OTIP que no es más que el indicador de la armonización de la compañía para entregar un bien o un servicio, usted está en niveles de clase mundial. O sea, definitivamente tiene un nivel de exigencia. Si está cumpliendo con el criterio para que nosotros podamos tener márgenes de comparación. Cuando Mitsubishi se iba a instalar allí en la variante de Caldas, preguntó por 3 elementos. ¿Cierto? Preguntó por la productividad laboral, productividad de las personas, ¿ya? Preguntó por las instituciones alrededor para generar productividad y preguntó cómo era el OTIP, cuál era el OTIP de la región, cuál era el OTIP que se desarrollaba acá. En esa pregunta nos dejaron mudos, porque solo teníamos los OTIP de ciertas compañías, pero cuando hablamos con eso, es que esa es la armonización de todo. Eso es saber si esta empresa sí está preparada para entregar ese bien y ese servicio, y ahí caben todos. Entonces, esta experiencia que les estoy entregando es como los técnicos tenemos que estar hablando con ustedes y ustedes con nosotros para que la competitividad de su compañía en esta región se dé. El año pasado perdimos en Medellín, en el área metropolitana, ojo con este dato, ¿cierto? Perdimos más de 6.000 puestos de trabajo que se fueron de la región y que argumentan en todos los componentes de todo esto, que hay un componente logístico que nosotros no hemos resuelto, o sea, no somos capaces de entregar un bien o un servicio. Y aquí tenemos que conversar de ese tema. Entonces, ese tema técnico que está ahí, que no es complicado, es cómo empezamos esa conversación para hablar de ese tema, de esa entrega oportuna. Dame un segundo. Señor. No soy yo. Me dio. No, pues ya casi me entrego. Vale. A ver. Listo. Una pregunta. Vende y el proceso nunca lo respalda. Ojo que no está hablando de producción, sino de proceso. Bueno, no. Esto no sucede en estas compañías de Leonardo, pues. ¿Alguien tiene una Kia Café con placas de Bogotá que tiene la alarma prendida desde que llegó? Nadie. Gracias. Vende y el proceso nunca lo respalda. Eso no le sucede a ustedes, ¿cierto? Entonces nosotros, bueno, a veces, nosotros los de producción o los de operaciones normalmente decimos, todos nos decimos las vainas, todo eso. Nosotros decimos, ¿viste lo de que pasó en este momento, lo de la Kia? Se nos acabaron de decir, no es problema de producción. O sea, nosotros decimos que todo fallo es producto de producción, cuando es el producto de la armonización. Este respaldo de la venta está dado en lo siguiente, tema estadístico, ¿cierto? A nosotros, y nos lo han dicho, nos lo han dicho muchas veces. Hay una medición
que realizamos en 180 compañías. Y resulta que lo que ustedes vendieron necesita 1.4 veces la instalación, o sea, el marco instalado para vender. O sea, necesitamos un 40% más para poder vender, para poder entregar lo que ustedes vendieron. Si uno necesita un 40% más, ¿qué está fallando ahí? Ahí tenemos una brecha enorme, y cuando hablamos de esa brecha es si nosotros verdaderamente estamos haciendo estas ventas inteligentes. Nos vamos a dar cuenta más adelante cómo estas ventas de alguna manera empiezan a generar un desgaste y un roce con los equipos técnicos, porque siempre, como es de bueno recibir un cliente insatisfecho, ¿cierto? Como es de bueno que siempre le digan a uno, y aparece en este vende y el proceso nunca lo respalda, es cuando hablamos nosotros de la confiabilidad. Yo no sé por qué, y conozco pocas compañías, cuando hablan de la confiabilidad de sus procesos, confiabilidad de la venta, cuál es su potencial de fallo, cuál es su potencial de fallar. Y cuando uno hace eso, que lo hace por acá en un marco con una formulita que ya lo estamos haciendo con unos equipos comerciales, hablando del proceso de confiabilidad, la verdad es que estamos muy propensos a fallar en ese tema. Entonces, cuando hablamos de esto es hablar de un respaldo. Y recuerden que este OTIF por entrega conforme es la armonización que tiene la compañía para entregar un bien y un servicio. Eso resume si estamos preparados o no. Y esto necesita todo un tema de respaldo en los que ustedes y nosotros conversemos más. Tenemos hoy mucho en la matriz, que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Hay algo que llama las 16 grandes pérdidas de los procesos. Y ustedes no se imaginan, cuando estamos hablando de 16 grandes pérdidas, ese proceso de la venta, cómo está impactando las 16 grandes pérdidas. Y no estamos echando culpa, es simplemente que esos elementos de productividad que hoy están tan en boga, y que cada vez hay más normas, y que cada vez hay que meterle más plática a la organización, necesitamos trabajar un tema de productividad todos para la supervivencia organizacional. Y no se imaginan el cúmulo de normas laborales que vienen, que están en curso, que la verdad uno tiene un momento en que no sabe para dónde pegar, y que se vienen muchas más normas, y que uno desde donde trabaja desde el Centro de Excelencia Operacional muchas veces les dice, hey, paren, que no hay cama para tratar esto. Mire esto, la venta optimiza o deteriora los activos. Cuando estamos hablando de esto, oiga, no existen ni servicios, ni plantas que sean capaces de trabajar al 100%. Eso no existe. Eso acaba y desgasta lo que sea. Por eso cuando hablamos de una forma inteligente, hay que hablar de esas formas técnicas, porque nosotros hemos tenido procesos hoy de tanto trabajo, porque así como habló alguna vez un expresidente, trabajar y trabajar, nosotros muchas veces hemos dicho producir, y hemos dicho vender. Y ese vender, producir, hoy nosotros nos encontramos en un tema de ¿qué? De deterioro de activos. Ojo con este elemento, ojo con esta sobresaturación, que esta saturación lo que genera más adelante es que esa venta se puede convertir en una pérdida. Yo estoy hablando de un tema técnico, insisto, no están hablando con el que más sabe de vender ni de mercadear, sino que nos hemos metido en conversaciones para seguir entendiendo estos temas, ¿cierto? Y no nos pase lo de una aerolínea, no voy a decir el nombre, ¿ya? Lo de una aerolínea que tiene su centro de operaciones en Medellín, pero que su casa matriz está en otro país, y lo que dice es, no trabajo con vendedores países. Pero venga, ¿por qué? Si nosotros lo que estamos haciendo es una defensa de la región, y es por un tema, ¿cierto? Y es por un tema que tiene que ver con sobrevender sin cumplir.
Este ejercicio, y precisamente a dónde va, es entender el cliente. Cuando uno tiene un cliente que trabaja la confiabilidad, no te va a perdonar ni una, porque los elementos de confiabilidad tienen que funcionar armonizados. Y un componente de confiabilidad armonizado, que usted no me entregue, que usted no me cumpla con el OTIP, y hace todo un retroceso y deterioro de la operación, el cual ya sabe qué significa el componente reputacional cuando usted no me cumple y cuando yo pierdo plata. ¿Estoy diciendo claro? Es la matriz de rotación-rentabilidad. Traje la matriz rotación-rentabilidad. Un insumo para vender más. Igual voy a hablar de la rotación de matriz-rentabilidad. Ahorita les voy a presentar dos escenarios. Vamos a ver más adelante dos escenarios donde hicimos uso de la matriz de rotación-rentabilidad. Yo he aprendido mucho de ustedes. He aprendido toneladas de ustedes para entender mucho su mecanismo y su proceso y a ver cómo los procesos internos o cómo esos procesos, producción, logística, servicios, lo que sea, cómo eso le hacemos el clic y los enlazamos para que para que nosotros hablemos, para que nosotros podamos hablar de una venta muy rentable. ¿Cierto? Para que nosotros empecemos a hablar de una venta muy rentable. Y nosotros podamos empezar a hablar de cómo en la matriz rotación rentabilidad se vuelve un insumo muy rico de trabajar. Y voy a hablar del caso de Laboratorios FUNAT, el caso de Grafiflex, el caso de un montón de empresas que nos unimos a hablar, ¿ya? El caso de IGB Motorcycles, una gran distribuidora, servicios, en fin, que ya lo vamos a ver más adelante, es cómo esta matriz de rotación-rentabilidad nos ayuda. Porque aquí no estamos hablando de cielos ni de panaceas, estamos hablando de herramientas, ¿cierto? Y tenemos el ritmo TAC, que es un ritmo importante para ver yo cómo organizo la estrategia, el OTIF, que es un tema técnico que me ayuda mucho, es on time in full, estos son una multiplicación de porcentajes, y la matriz de rotación-rentabilidad, insumos que hemos negociado. ¿Y que hemos negociado para qué? Para vender. Es que este modelo ha sido probado en más de 185 empresas, temas técnicos, y está funcionando, y si está funcionando es como le mano. Este echémosle mano, pues hagamos el ejercicio. Ya vamos a ver ahorita las matrices, vamos a ver todas estas cosas, pero sí quiero dar ese contexto de competitividad, técnico, satisfacción, por el cual a nosotros nos han juzgado mucho. ¿Ya? Un norteamericano produce lo que producen 4.3 colombianos. Y en ese marco es cuando uno empieza ya a trabajar los temas de competitividad, de productividad, porque hoy ¿qué nos están exigiendo a nosotros para poder potenciar el mercado de la región? ¿Qué nos están diciendo? Usted sí tiene un equipo armonizado para que todos esos bienes y servicios, porque Colombia, ¿cierto?, ha venido mejorando todo en el marco de la productividad. Pero si ese marco de la productividad no tiene un buen esquema de distribución y un buen esquema de entrega, ¿para qué estamos siendo tan productivos? Aquí nos tenemos que armonizar todos, ¿sí o no? Esto entonces se empieza a convertir en estas preguntas en algo que es, venga, ¿qué estamos vendiendo? Una capacidad, un ritmo, un cumplimiento, y disculpen allá, o humo. Porque esto es, que si se lo pregunté pues a Leonardo, venga, es que es el momento de verdad. Esa satisfacción se da cuando usted recibe ese bien y servicio, pero ¿qué es? Una cosa tenaz. Y esa cosa tenaz es pilas, que aquí vamos a hablar nosotros de vender capacidades y cómo esas capacidades uno las puede volver unas capacidades cíclicas y cómo esas capacidades cíclicas tienen un ritmo y cómo ese ritmo definitivamente da cumplimiento. Y esto es que para muchos en estos temas a lo mejor sean temas nuevos o técnicos, pero es de sentémonos a conversar, sentemos a hablar de este tema que al fin y al cabo no es ni mercadeo, ni producción, ni logística, ni servicio, es la compañía, es el letrero que nos reúne a todos, y que es el letrero que nos reúne a todos necesita de todo esto
para que toda esa eficiencia que está haciendo adentro, o esa eficiencia que está haciendo adentro se venda, o esa ineficiencia de adentro no la venda. ¿Estamos? Entonces en esto, pues muchos quedarán así, tranquilos. Eso no, listo. Pero este ejercicio, porque lo que hablaba con el equipo de ingenieros, el equipo mío, en Croma Consulting, somos muy amigos de Leonardo, nos hemos metido con este tema, un tema fuerte, y nos llamó la atención, es porque cada vez que hacíamos, oiga, y pasábamos de largo, les soy sincero, medición de las 16 grandes pérdidas de los procesos, ventas, sí, una gran pérdida significativa, pero como nosotros éramos de adentro, técnico, logístico, no, enredense ustedes allá, háganle ustedes, yo simplemente le entrego, pero llega un momento en que alguien del equipo levanta la mano y llega y dice, ey, en nuestros clientes, las 16 grandes pérdidas de los procesos, estamos dejando una pérdida por fuera que no la estamos atacando y la vamos a dejar ahí. No, empecemos a ser mejor enfocada entonces. Empecemos a enfocarnos con estos equipos, con estos grupos. Y con estos equipos, por esas conversas es que estamos aquí. Porque gracias a Dios hemos podido cerrar esa brecha productiva de servicio, de insatisfacción. Que cuando uno mira las 16 grandes pérdidas asociadas a las PQRS, eso tiene una alta correlación o no. ¿Cierto? Y esa alta correlación es la que está llevando hoy a tener esas grandes pérdidas. Pero que cuando uno empieza a trabajar esos elementos, me da mucha alegría. Hay gente de componentes industriales, por ejemplo. Es una compañía que ya tiene sustitución de importación de 3 elementos de sus grandes tiendas. Hoy su capacidad le permite ya entonces tener una mayor oferta con cumplimientos de TIF por encima del 99%. Está haciendo nuevas cosas, está vendiendo y está cumpliendo. Ojo, no es empresa perfecta, con todos los chabones que nos suceden a nosotros todos los días en las compañías. Y que suda uno, que pone como debe decir. Bueno, entonces, ¿cuál es la venta inteligente? Porque vimos aquí haciendo ventas inteligentes. Disculpen, fui claro con las preguntas. Me quedó duda del ritmo TAC. Bueno, el ritmo TAC, bueno, muchas gracias. El ritmo TAC es un ritmo que medimos muchísimo en producción, ¿cierto? Y te voy a decir, o en cualquier servicio. ¿Y qué es el ritmo TAC? Vamos a asemejarlo con el reloj. ¿Cierto? Es un ritmo en el que nosotros detectamos a qué velocidad está pidiendo el mercado para ver a qué velocidad debo producir. En Colombia se hacen... bueno, no voy a hablar de Colombia, voy a hablar de una compañía. A nosotros el mercado, este producto nos lo compra cada 30 minutos. ¿Listo? Nosotros estamos produciendo cada 30 minutos. Nos hacemos esa pregunta. No, sí, estamos a 30 minutos, pero un momentico, estamos quedando cortos. Porque tenemos que producir a menos tiempo para los demás procesos, para el almacenamiento, para la logística, para la venta. Entonces, ¿a cuánto debemos producir? No, tenemos que sacar cada producto de esos cada 20 minutos. Ese ritmo TAC es el que me permite cuando vaya a vender, ¿cierto? ¿Qué cantidad debo vender? Y ojalá yo haga, en la matriz rotación rentabilidad, haga la venta del producto top, el que más rota, más rentable. ¿Para qué? Para asegurar algo que se llama la venta rentable. Pues, entonces, ese ritmo TAC es muy importante saber. Frente a todos esos productos top, ya vamos a mirar la matriz rotación rentabilidad, a qué ritmo de producción para satisfacer el mercado. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Eso me va a generar unos cambios al interior de la organización para poder cumplirles a ustedes por lo que piden y al cliente con lo que compran. Ese ritmo es muy interesante de trabajar. A nosotros nos han puesto los siguientes retos. Necesitamos, en esta compañía, voy a hablar, por ejemplo, empresa de servicio. Teníamos, la factura pasaba por 22 pasos, tenía 22 pasos la factura, y tenía 7 revisiones. Aquí todos son sospechosos. Y eso hay unas herramientas de ingeniería muy técnicas que uno empieza a decir, oiga, pero usted ¿por qué tiene tantas revisiones? Bueno, el hecho de que pasamos de 22 a 7. Listo. Ese así, ya llegó mucho el momento que había una persona
para el tema de facturas, pero llegaba un momento en que la pelada de facturas a las 11 de la mañana estaba libre. El ritmo TAC eso lo multiplicamos, el ritmo TAC interno, para esa demanda que estábamos teniendo. ¿Qué hacemos con ese tiempo de esa persona? Un aprovechamiento que usted lo puede dirigir a cualquier área de la compañía. Ese es uno. Otro, una empresa que nos dijo, necesitamos bajarle 6 segundos a la operación. ¿Ustedes saben qué es bajarle 6 segundos a la operación? Y multiplique eso por el número de productos que salen o por las ventas que se han hecho en el histórico. Y uno, como técnico, ¿de qué se vale también para tomar decisiones de ustedes? Muéstrame esos históricos de venta frente a unos productos, y adentro se hace un montón de organizaciones, y lo mejor de todo es que le podemos cumplir. Entonces, esos retos, esos ritmos TAC, nos marcan a nosotros, desde los históricos de ustedes, una forma de poderles cumplir, y que se acabe la bendita pelea. Eso ya no se da, ¿verdad? Eso no. La bendita pelea, producción, servicios, ventas, eso ya no. Eso ya no. Gracias a Dios, que pereza pelear. Okay. Bueno, entonces, venga, ¿cuál es la venta inteligente? Esta pregunta, yo tuve la fortuna de trabajar en una empresa. Como hace trabaja en la excelencia operacional, para una modalidad que se llama TPM. La bendita pelea. ¿Cómo hacemos para lo que producimos? ¿Cómo hacemos para lo que distribuimos? ¿Y cómo recibimos lo que se envía? Todo va a punta de remotar. Pero ¿cuál es la venta inteligente? Y esa siempre es una pregunta. Y para llegar a esto divagamos, nos equivocamos, nosotros no los entendíamos a ustedes, ustedes a nosotros. Pero cuando llegamos a esto, es que la venta inteligente definitivamente es la que está en pos de la rentabilidad del negocio y la que está en pos del rendimiento productivo de la organización. O sea, el marco de eficiencia de todos. Todos tenemos que ser eficientes en los buenos términos. Si estamos hablando de una venta, que no está promoviendo esto y que cada vez me atrasa, yo los invito a que nos sentemos y nos tomemos un café, ahora les doy mi dato, y conversemos del asunto. Entonces, conversemos. Porque al fin y al cabo, esto en el tiempo se va a caer por su propio peso. Entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo entrar? ¿Cómo conversar en estos componentes técnicos y de ventas? Que la venta inteligente, sí, y es una pregunta, es una cuestión que nosotros nos debemos hacer. Dame un segundito que ya empezó. Ay, estoy más. Esto que nosotros tenemos aquí entonces es, hagámonos esa pregunta, llévese esa pregunta. Esa pregunta para su empresa, con su equipo, con los técnicos, con su gerente, con su equipo de trabajo de servicios, de producción, con cualquiera. Hágase esa pregunta. Venga, ¿nuestra venta es rentable y eleva el rendimiento productivo de todos? Entonces, facilita eso, no es que... hágase esa pregunta con su equipo de trabajo. Y frente a eso, seguro que saldrán muchas cuestiones que les va a permitir a ustedes mejorar. Nosotros en el Centro de Excelencia Operacional, nos hacemos estas preguntas. Y somos los más conscientes de que no nos las sabemos todas, pero que nos sentamos a pensar la mejor. Eso sí le aseguramos. Y tenemos claro que donde hay un lápiz y un papel hay un proceso. Y todo proceso es susceptible de mejora. Y un ejercicio es los publicistas de May. Allá ese centro creativo que uno ya no le provoca trabajar, porque uno necesita ahí en los muebles. Como ellos hoy están haciendo un proceso que desde su venta les está ayudando a ellos, desde su creatividad, a que sean más productivos. Y ese que sean más productivos es un ADN que nosotros nos tenemos que meter, que los equipos comerciales sí pueden mejorar.
que los equipos comerciales sí pueden trabajar herramientas de excelencia operacional, que sí podemos conversar los técnicos con ustedes, que sí tenemos puntos de encuentro y que esos puntos de encuentro lo que van a hacer es facilitar la mejora de todos. Esta venta inteligente, llévese esa tarea, hágase esa pregunta. Si quieren yo se lo entrego pues a Leonardo, me imagino que se lo enviará a ustedes, o tómenle la foto, pero solo esta pregunta va a generar en el equipo, va a despertar esa creatividad para nosotros poder entrar en los contextos de mejora. Para nosotros poder hablar hoy, ojo con esto, que ya es que todos los días sale una cosa nueva y eso lo pueden a uno y le dan más palo. Y es, pues es una pregunta. Han oído hablar de 4.0, de la industria 4.0, que hay 4 puntos en el mundo y uno de esos es Medellín. Ya todo el mundo está jalando 4.0, que da miedo. Big Data, condiciones inteligentes, Internet de las cosas, realidad aumentada, nuevas experiencias del cliente, eso de la mano con la economía naranja, cosas no están más raras. Pero todo eso es esto. Por favor, ¿cómo apunta también al tema y desarrollo de la región? ¿Cómo ustedes también se integran en la región? El 74% de los bienes y servicios que se generan desde el puente de la Guacatala hasta Caldas se quedan aquí. Entonces ya le estoy viendo a los empresarios, les corten la pintada. Y eso, cómo nosotros vamos a potenciar todo esto de manera que esa innovación y todo ese ejercicio desde la venta podamos decir que su compañía sí está haciendo un tema de ventas inteligentes, ¿ya? Que no es más que una conversación técnica para ver cómo mejoramos todos. Que si miramos es desde lo simple, desde lo humilde, desde ese trabajo, poder entender que todos podemos mejorar. Como los datos apabullan las opiniones, decía un jefe mío, si no me trae datos me está trayendo un chisme. Entonces me decía un jefe, si usted no me trae datos, mínimo dice con un chisme. No me enredes acá, no me enredes. Entonces, como nosotros cada vez más, que no solamente el dato de venta, ojo que acabamos de entrar, estamos en Big Data, estamos en unos elementos de Internet de las cosas, estamos hablando de realidades aumentadas, estamos hablando de todo, Serviinformación, que son los representantes de Google Maps, ¿cierto? Que son los representantes de Google Maps en Colombia, ya se están metiendo con esos temas. De hecho, estamos haciendo un trabajo muy interesante con ellos, y es los bienes y los servicios, verlos en un mapa de calor, cómo está el proceso de la venta en determinada región. ¿Ya? Pero ya el mapa de calor, ya no es el dato, sino ya el mapa de calor y cómo eso se mueve. Entonces ustedes van a poder ver de alguna manera ciertos servicios o ciertos productos que tanto se mueven en determinada zona o región. Ya eso es Big Data. ¿Listo? Y de eso vamos a tener que consultar y de eso vamos a tener que revisar. Entonces, ¿cómo todos esos datos, que no son solamente el dato de la venta o el dato del mercado, sino todos esos datos, incluidos los técnicos, cómo eso se empieza a cruzar? Porque ese es el tema de hoy. El Big Data es cómo cogemos todos esos datos cruzados para ver qué escenario nos da, qué resultado y cómo empezamos a trabajar. ¿Y cómo empezamos a trabajar qué? Desde la anticipación y cómo empezamos a trabajar desde los componentes de confiabilidad. Por favor, hablen en sus compañías de confiabilidad. Mínimamente hagamos esa pregunta. Y la confiabilidad es un elemento medible. Y la confiabilidad es un elemento alcanzable. Porque eso nos habla. Cada vez que alguien le hable de confiabilidad, le está hablando tácitamente de fallo. Y que a uno le digan que usted está fallando. ¿Cierto? Que eso a uno como que... Dow Chemical en Cartagena, los potenciales de fallo tienen potencial de fallo del proveedor. O sea que el proveedor de Dow sabe que su cliente lo está midiendo en términos de confiabilidad y es un tablero así de grande, miren, es un tablero así de grande, así, donde están todos los proveedores aquí, todos
y donde les tiene aquí el marco de confiabilidad y el potencial de fallo, y eso se mueve, es un tablero, un televisor, pues, ¿cierto? Como la bolsa. Fíjense, entonces cada vez que entra una materia prima o eso tiene un montón de cosas y de mediciones, y le dice, y aquí al final, es un tema muy interesante, estamos hablando de la excelencia operacional allá, y ahí me llamaba mucho la atención, era que aquí él iba bajando puntos, y cuando llegaba a ciertos puntos, eso iba a la central, a la casa matriz, y casi que llegaba la orden, busque otro. ¿Estoy siendo claro? Es el marco de la excelencia operacional, todos nos movemos. Entonces, estos proveedores, yo creo que habían infartados. Pero no, pero ese era el tablero gerencial. Pero mire que ya estaba mirando la confiabilidad de ese proveedor. O sea, le estaban diciendo, su OTIF me está torturando y martirizando. Hermano, hasta aquí llegamos. ¿Qué tal ese? Vean. ¿A punta de qué? Que no funciona. Y eso es excelencia operacional cuando ustedes incluyen. Yo les traje los 6 capítulos de la excelencia operacional y cómo está el tema de la venta ahí. Estamos adelante. Y que es importante hoy, como tarea también, que empiecen a pensar ustedes la excelencia operacional. Empiecen a pensar en ese marco. Y empiecen a pensar cómo ese marco de excelencia operacional definitivamente está metiendo y está incluyendo unos elementos y unos factores en el que hoy, por ejemplo, nosotros en el Centro de Excelencia Operacional ya los tenemos incluidos a ustedes, a los equipos de ventas, en cómo entregan y nosotros a los proveedores cómo reciben, y estamos evaluando a todo el mundo. O sea que hoy ya estamos en el marco de decisión casi como DAO, ¿cierto? En el marco de decisión. En el marco de decisión. Y ese marco de decisión es, pilas que esto está muy dinámico y esto está muy rápido. Y ese marco dinámico que tenía DAO, de alguna manera ya muchas empresas aquí en Medellín lo están haciendo. ¿Cómo? Midiendo el producto de ese marco, porque ya lo metieron en el tema del rendimiento y la excelencia operacional. O sea que hoy ya podemos decirle a unas empresas, por cada fallo de su proveedor, usted baja su eficiencia y su rentabilidad de tanto. ¿Va a vivir con él o no? Pero o sea, de decisión suya, ¿sí o no? Ese ejercicio, por eso es bueno, y por eso Leonardo dijo, hablemos de excelencia operacional, para que nosotros internamente empecemos la conversación técnica. No den miedo, saquemos el ratito. Conversamos que hay muchas cosas que pueden negociar, que se pueden trabajar. Bueno, y que nosotros estamos al interior de las organizaciones. Mire este dato, el año pasado, mire este dato, y llévelo a ventas. O le voy a dar un dato para que le dé palo a servicios de producción. El año pasado detectamos 3.700.000 minutos de tiempos improductivos. Y una pyme de 20 trabajadores trabajando tiempo completo, 8 horas, trabaja cerca de 3 millones de minutos. O sea que casi que el aparato productivo no les está retrasando a ustedes un tema de venta. No les está entregando, ustedes están vendiendo y no les está entregando el aparato productivo. Ahora, ¿qué pasa si conversamos y esos 3.700.000 minutos lo convertimos en una capacidad más? Usted tiene una capacidad más de vender, ¿o no? Conversemos. Eso estamos haciendo en el Centro de Excelencia Operacional. Vengan todos. Esto no es solo producción, fierros, polvo, ruido, ingeniería, no. Es un Centro de Excelencia Operacional, aquí cabemos todos. Y este cabemos todos es ese proceso, esa conversa, ese dateado, como dicen por allá. Llegó dateado el viejo, vea. Él está dateado, en los datos apoyan las opiniones. Y esto empieza a ser usted ejercicio de algo que nosotros hemos llamado. Ya te voy a dar la palabra. Algo que nosotros hemos llamado en este tema de los datos es, venga, pero es información para la acción. ¿Cierto? No es el dato frío ahí muerto. Es para que usted lo trabaje y para que ustedes de ahí, en esa interacción, podamos nosotros llegar a ciertos consensos de mejorar. Mi ánimo hoy aquí es, venga, mejoremos. Venga, trabajemos en pos de esto. Tan bien pueda. ¿Cuál es la causa de la ineficiencia nuestra, cultural o
falta de capacitación o cuáles son los factores que influyen en eso? Gracias. Mire, nosotros hemos encontrado, la verdad lo encerramos en 3 factores. Hay un factor, hay un factor cultural muy tenaz, muy tenaz, y es, y nosotros lo decimos así, el país nunca de vara, y sigue varando. Pues, hay un factor cultural de que no la sabemos todas, de que mi empresa es la mejor, y le voy a mostrar, me permite un segundito, le muestro de otra presentación, el componente que hemos encontrado en Colombia de la brecha de la percepción de la gerencia y la gerencia, comparado con otros países. Yo pertenezco al Comité de Competitividad de Colombia, y mira, por ejemplo, esto lo que hicieron una empresa. Es que le quiero mostrar algo. ¿Cuál es su nombre? Don Raúl, mira por ejemplo esto. Este señor es César Caicedo, él fue el presidente de Colombina mucho rato, y hoy está dirigiendo el centro de competitividad, el Consejo Colombiano de Competitividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Se llama calidad de la gerencia y autopercepción, ¿cierto? Y Colombia, mira por ejemplo el caso de Colombia, esto es un análisis muy interesante, la verdad es muy interesante que lo hace mucho este señor que se llama Acemoglu, que fue el que escribió el libro ¿Por qué los países son pobres? Él es del Instituto de Massachusetts, y es quien es el encargado de esto, y esto fue lo que nos entregó el 1 de noviembre. Entonces, calidad de la gerencia y autopercepción. Él dice que lo que más le sorprende es que el gerente colombiano las sabe todas. Entonces, es calidad de la gerencia en azul y autopercepción en rojo. ¿Cierto? Nos hacíamos una pregunta, pues, entonces, mira por ejemplo Argentina. Entonces decíamos, ¿quiénes son los argentinos del continente? Entonces, tenemos un ejercicio, entonces, primero, hay un ejercicio de una gerencia que cree que, pues, tenemos, y cuando digo gerencia, yo no quiero ser peyorativo en el que es gerente, simplemente un estilo que tenemos, un estilo como país. Este es uno, mírenlo acá. Otro que nosotros tenemos y es nuestra región, la verdad nuestra región sigue siendo muy cerradita. En nuestra región, de aquí para arriba están todos los indicadores, por ejemplo, de por qué Antioquia dejó de ser el líder hace mucho rato, aquí para arriba. ¿Cierto? Entonces, una es que todavía seguimos creyendo que nos la sabemos todas, o sea, nos creemos con la verdad revelada. Y la otra es que en la tercera es que somos, o sea, como yo sé tanto y como yo soy tan creativo, no me venga con otras técnicas y otras herramientas, que es que yo soy muy teso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado en el Centro de Mejora Continua, que hay gente que le dice, ninguna de esas teorías sirve.
y nosotros tenemos 22 herramientas de excelencia operacional, las así, platanizadas, tropicalizadas, customizadas, aterrizadas a nuestra realidad, que han permitido que unas organizaciones que ya lo van a ver, cómo han hecho y cómo han mejorado sus procesos a través de nuevas iniciativas. Entonces, tenemos un estilo que nos ayuda, un estilo que me las sé todas. Tenemos otro, yo soy muy creativo y tengo la verdad revelada. Y tenemos otro componente que, como yo no permito la nueva cosa, entonces no puedo entrenar, no puedo educar. En los 6 componentes del modelo de excelencia operacional, gestión de la producción, estándares y de entrenamiento de los trabajadores son más bajos. ¿Cierto? Son los más bajos. Gestión gerencial del sistema, del aparato productivo. Estándares. Entrenamiento de los desarrollo, que no es capacitaciones, es el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Porque hay capacitaciones, lo voy a decir así, me excusan, nosotros todo lo medimos, pues hay capacitaciones que son horas nalga, ¿no? Que uno le dice al trabajador o a la persona que estuvo acá, ¿cómo te pareció la conferencia? Bueno, ese man sabe mucho, yo no le entendí nada. O ¿cómo te pareció la conferencia? Oye, qué refrigerio tan bueno. ¿Y la conferencia de qué trataba? Hombre, yo no me acuerdo, era algo de una manera peluda de ventas y producción. Entonces, el desarrollo de la habilidad no lo tenemos interiorizado, y como no hay desarrollo de la habilidad es porque no hemos permitido que la mejora ingrese. Entonces, este elemento, por ejemplo, de hecho esta conferencia, ¿sabe cómo llamó Raúl? Nos mordió la mula, ¿sí? Esta conferencia, y se llama el recorrido por la desberraquera. ¿Cómo dejamos? Sí, así se llama. Y la estamos dando en muchas compañías. Hubo una compañía grande que ya se le dio a la junta directiva, se le dio a todos la gerencia media y ya vamos por supervisores y coordinadores. Y se llama le muestro el título. Pues, si me lo permite, ojo que esto está salido ya del contexto y ya vuelvo a la... Pero para responderle a don Raúl es, mire por ejemplo esta causa, don Raúl, vea. La causa nos mata, ¿no? Ayer estábamos en una empresa. Hey, tenés 4.000 millones de pesos en el inventario, ¿cierto? Y se te mueven a menos de un mes 1.800 millones. ¿Qué haces con el resto? Déjemelo. Que yo sé cómo es la vuelta aquí. Venga, vuelvo y le explico. Ya empiezo con unos elementos de que a veces nos cuesta la mejora. De hecho, miren, yo voy a la cumbre mundial, se llama el IMTS, es el tema de innovación para la prestación de servicio y manufactura. Eso se hace en Chicago cada 2 años. Eso van allá, fíjate que allá van, solo por decir una dimensión, toda la caja de madera son como 32.000 metros cuadrados. Allá son 130.000 metros cuadrados de exposición. 4 pabellones. Un pabellón, o sea, unos 30.000, mal contados, unos 30.000 metros cuadrados, están dedicados al mejoramiento de la producción y el servicio. Uno, grandísimo. Van 130.000 visitantes y en Colombia el congreso o la feria que más lleva 4.700 visitantes. 132.000 visitantes y de esos 132.000 visitantes, 129.000 de todo y países que visitan 117 países y habíamos 10 colombianos. Por fortuna pues nos falta el vos hablas muy silbado, vos sos de Colombia, porque aquí dice Colombia, sí, de Medellín, así es, le echamos carreta. Yo pertenezco a tal cosa, qué bueno que estás aquí, me decía él. ¿Sabes cuál es la percepción mía? ¿Cuál? Que es que en Colombia nuestros museos son muy productivos. Y uno trabajando en el Centro de Excelencia Operacional. Gracias. Parte de eso es, y lo hemos hablado mucho, ¿cuál viene siendo el tema de renovación tecnológica? Pero renovación tecnológica no es desbordado, simplemente cómo vamos haciendo los cambios. Porque a uno hay gerentes que le dicen, mira ese Chevrolet 53, qué belleza. ¿Cómo lo mantengo? ¿Y sabes qué significa el Chevrolet 53? ¿No? ¿Cómo?
cambio. Entonces nos cuesta ese cambio generacional. Venga, la motivación a qué horas, ya, ¿cierto? Ya. Yo le digo a Sarita que... Bueno, ya están organizando la motivación. El título, sí, claro, me faltaba. Eso es Ferreira. Don Raúl, velo ahí. No, eso me han tirado tomate, eso me han dicho de todo. Me han dicho de todo. ¿Quiénes participaron en la elaboración de esta Reinaldo Hospitaleta? ¿Lo han oído hablar, cierto? Que hablaba mucho de antioqueñidad. Juan Guillermo Moreno, el periodista de Telemedellín, que tiene unos cosas muy interesantes de antioqueñidad. Que me tocó entrevistarme con ellos. El barbado de sombrero, periodista. Ese. Tiene un escrito de 2002 que interesante, se llama ¿Qué es lo nuevo del año nuevo? Nos mete un palazo ahí, de 2002. ¿Qué es lo nuevo del año nuevo? Y habla un tema de antioqueñidad. Entonces, me entrevisté con mucha gente, fui también al centro histórico, fui a la piloto, ¿qué no hicimos para nosotros poder entender esto? Y cómo desde aquí hay muchos elementos, desde el marco de la innovación, por ejemplo, Caldas, Antioquia. En el año de 1920 y punta era el Centro de Desarrollo de Ingeniería Mecánica que hizo con los alemanes y los ingleses para todo el desarrollo de la industria minera y de la manufacturera del país. Pero eso es pues, daticos, volvamos a las ventas. Ibas a hacer una primera semana. Mencionaste 3 factores que afectan a la región en la parte de ineficiencia. Uno era el factor cultural, que creo que estaba asociado al cuadrito de la autopercepción que tenemos en Colombia. Y no sé si se me escapó, pero ¿cuáles eran los otros 2 factores? Eso es, entonces... Está uno, el de la autopercepción, ¿cierto? El otro, la gran resistencia al cambio por el factor cultural. Verdad revelada, somos los más feos o somos los mejores. Ese viene siendo un tema. Y el otro tema tiene que ver con la predisposición a la mejora. O sea, hay una barrera donde yo no quiero cambiar. Y hay otro desde la región que es la predisposición a la mejora y atraer las nuevas técnicas que nos permitan a nosotros mejorar, las que hemos encontrado. ¿Esto a dónde va? Esto no es un estudio científico de nosotros, es simplemente con lo que nos estamos encontrando. Es que hemos intervenido más de 200 empresas y uno va haciendo los datos y va sacando todas estas cosas y hay unas matrices de causalidad muy interesantes que le enseñan a uno a definir la causa corporativa. De hecho, por ejemplo, Proyecto Familia está trabajando mucho eso. ¿Cuál es la causa corporativa que no me permite a mí no mejorar o crecer? Y eso ha revolcado todo eso. En todas las causas que yo voy haciendo de los problemas, ¿cuál es la más común? Sobre eso que tú dices, también cuando hablas de, pues como desarrollo de habilidades del personal, yo creo que también, pues la pregunta es como si también tiene que ver, porque mira que hay unos desarrollos que son internos, muy técnicos, pero entonces, ¿qué pasa con el capital humano? Para que ellos también se sientan motivados y demás, porque si no es como hora nalga, como dijiste ahora, no, mi operación yo la puedo hacer, lo que hago en un día, lo puedo dilatar tantos días, o lo que hago en una hora lo dilato en un día. Entonces, también no como desarrolla eso, que creo que puede ser un factor. Yo lo que digo, pues, ojo que yo no tengo fórmulas mágicas, ¿cierto? Pero voy a hablar de las cositas que hemos logrado, de las cositas que hemos hecho, pero es con ustedes. Esto no lo ha hecho Centro de Excelencia Operacional, ni me ha faltado. Esto es cuando conversamos con ustedes que salen las ideas que hacemos. Por ejemplo,
Rocky Day tiene una herramienta muy bonita que se llama, y la hizo en todo el mundo, la hizo en su equipo de ventas, la hizo en su equipo que llama la matriz de habilidades. ¿Ya? Y decidió separar el espacio para desarrollar una habilidad, no para tirarles información, sino para desarrollar una habilidad, desarrollar la habilidad de buena conversa, pues qué sé yo, desarrollar una habilidad. Y esa matriz de habilidades le definió, que es más o menos así. Acuérdate que los hombres se nos dificulta caminar y masticar chicle a la vez. Eso. Hay algo que se llama, la matriz de habilidades es una cosa así. Uno no necesita entrenar en todo a todo el mundo, es lo que hemos dicho nosotros. Venga, definamos unos temas que sean, pero que desarrollen habilidad, que hagan una cosa nueva. ¿Ya? Entonces, yo era muy fastidioso, antes de decir esto, yo era muy fastidioso cuando estaba en producción. Que a uno le pedían gente para una capacitación, y yo, ¿qué te puedo decir? Pues le va a llenar de información para que salgan igual. No, déjenmelos como están allá. Pero yo qué les decía. Si el entrenamiento me revierte una pérdida del proceso y empiece a desarrollar una habilidad en ellos para que no haya tanta pérdida allá. ¿Me hago entender? Entonces yo a veces me volvía fastidioso ahí porque entraba uno a la capacitación y estaban roncando. Entraba uno a la capacitación y estaba en otro país traído de otro que el WhatsApp. Entonces uno lo que dice, los espacios de entrenamiento son para hacer transformaciones, para desarrollar habilidades. Y el desarrollo de la habilidad es el siguiente, es, primero, conoce la teoría, y que conozcan la teoría en 3 elementos clave del proceso. ¿Conoce la teoría? Venga, entonces realícelo con supervisión. Esto se llaman procesos de desarrollo de habilidad, por eso no hay que entrenar en todo, a todo el mundo. Me dijeron que la motivación está lista, termino esto y salimos. Realiza con supervisión, venga, yo lo acompaño, venga, yo lo llevo de la manito y aterriza ese concepto, ¿cierto? Es importante fumarse la verde por no vivir en la nube, hay que aterrizar de vez en cuando. ¿Ya? Realiza solo. Este ya realiza solo. Y aparece algo muy importante, que eso lo hacemos nosotros en el Centro de Excelencia Operacional, y es que es un experto entrenador. Ya cuando tiene la capacidad de enseñarle a otro, esto lo convierte en un play. Entonces, Juan Manuel, por ejemplo, es experto entrenador en procesos de manufacturing y tiene un énfasis financiero. Y Santiago tiene un énfasis en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, este sello los habilita para. ¿Cuántas veces nosotros hágale mijo, arranque, puede? ¿Qué le enseñan? Entonces lo que hay es una transferencia de caprichos, no una transferencia de estándares. ¿Te estoy diciendo claro? Y a veces nosotros administramos más caprichos que estándares. Va para esa. Entonces, esto es el desarrollo de la habilidad. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es su nombre? Paula, conoce la teoría. ¿Cuál es su nombre? Y Manuela realiza con supervisión. Si yo le tengo el cuadrito a Paula y a Manuela, entonces digamos que Paula conoce la teoría. Y Manuela conoce la teoría y realiza con supervisión. Entonces yo digo, venga, no están homologados. Uno va más adelante que el otro, homológueme a Paula. Entonces yo los puedo llevar bajo algo muy importante para salir allá. Ojo con estas 2 palabras. Homologación conceptual y metodológica. Ahí sí, sí. Homologación conceptual y metodológica. ¿Para qué? Hombre, enfoquémoslos. Démosle foco a esto y ahí podemos desarrollar, ahí podemos hacer el desarrollo de la habilidad. ¿Estamos? Bueno. ¿Y lista la motivación? Es que en la integridad operacional lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? La integridad operacional son 6 indicadores. La integridad operacional son los 6 indicadores por lo que mueven todas las organizaciones del mundo que quieren hacer excelencia operacional. Y eso no solamente para grandes empresas, eso es para quien quiera. Entonces, la excelencia operacional está, lo van a ver más adelante, y hay un indicador de esa excelencia operacional que llama la motivación. Entonces, y es el indicador 6. Entonces, cuando llegan los refrigerios, vamos a cumplir el indicador 6. La gente motivada, ¿cierto? Abraham Maslow decía, la motivación es la esencia del movimiento. Ahí está. Uno con gente motivada a la luna, ¿cierto? ¿Para qué es el desarrollo de habilidades que me hacían la pregunta ahorita? El desarrollo de habilidades para 2 cositas, ¿cierto?
uno normalmente lo que busca es dos cosas en las personas en términos generales: gente competente y motivada. Uno con esos dos va a la luna, ¿no? Entonces uno lo que busca es desarrollar un nivel de competencia y a la vez un componente de motivación. Esos dos componentes los empieza a llevar uno desde ahí para tener como cierta medición en todo esto. Como les digo, yo les estoy hablando de las conversaciones que he tenido con ustedes. Yo no soy un teórico de la mejora continua ni más faltaba, pero he visto que esas iniciativas son muy bienvenidas y no se imaginan cuando las empresas inician lo que mejora. Ahorita vamos a ver un video de 2 minuticos muy sencillito de cómo mejorar. Miren, por ejemplo, esto. Esto es verdad. Esto que hay aquí. De esos 3.700.000 minutos, en fin, en tema de inventar todas estas cosas, hemos detectado que por cada peso invertido en el modelo de excelencia operacional, la empresa detecta, ojo, no es que ya mejoró y se metió la plata al bolsillo, no, detecta, se da cuenta que puede mejorar entre 12 y 17 pesos. Manejo de inventarios, tiempo de respuesta, menos costos, menos eso. Esto es una pregunta que yo les hago. ¿Esto es una oportunidad para las ventas o no? Mejoramos una capacidad. Mejoramos una capacidad. Y si ya mejoramos una capacidad, esa capacidad merece ser vendida o no. Este ejercicio de cuando ustedes hacen la conexión con el equipo técnico, hacen la conexión con el equipo logístico, cuando tienen esa conversación, se dan cuenta de que esa venta inteligente ya tiene un total respaldo. Quiere decir que si eso se vende, eso se cumple. Porque ya hay una capacidad instalada, hay una capacidad mayor de ofrecer o de vender algo como tal. Y que las capacidades no solamente están en condición de meter más gente para que venda más, no necesariamente. Ahorita vamos a ver el caso de Camilo, pues con el caso de Criogetepas. Empresa pequeña. El caso de Camilo, una empresa muy pequeña, que si le pedían un paquete de Criogetepas más reventaba la planta. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Eso es lo que uno encuentra. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá uno llegara ahí con la fórmula y ¡sí! Ya. Más capacidad, más ventas, sepa. Pero que cuando uno conversa y empieza a trabajar en estos ejercicios todos ahí, nos va abriendo una luz, unas posibilidades. Entonces esto viene entonces en el marco de la cotidianidad, lo digo siempre, el escenario 1 y el escenario 2. Primera cotidianidad. Cuando la capacidad no da para más, disculpen el pa, pues, ahí se debería decir para. No le pidas el rendimiento del Fórmula 1 al Renault 4. ¡Ey, no da para más! Pilas con eso, pilas con el tema de las capacidades, que cuando no da para más, es que nosotros hacemos deterioro activo, sobrecarga a las personas, y esa venta en este tiempo no vuelve rentable. Vamos a mirar qué hacer ahí. Y el escenario 2 es cuando la capacidad se da para más, cuando el Fórmula 1 va al ritmo del Renault 4. ¿Ya? Y eso se puede detectar y eso se puede trabajar. Entonces, lo que uno les dice, hey, buenas noticias, hay metodologías para trabajar en estos dos escenarios. Entonces, mire que es muy importante partir, pero ojo que esto lo estoy diciendo desde un perfil técnico. Y vuelvo y les digo, yo no soy el que más sabe del tema de ventas. Estoy hablando lo que converso con ustedes. Que conocer una capacidad me abre a mí un mundo de posibilidades. O sea, me genera a mí un componente creativo enorme, ¿o no? Ya conozco la capacidad. Entonces, si conozco la capacidad, puedo conocer el ritmo de producir. Si conozco el ritmo de producir, tengo ya casi que la respuesta de entregar y el ritmo de entregar. Usted ya puede ahí generar un montón de ideas que le permiten hacer una venta rentable. Ya dijimos por qué era la venta, ¿sí? Mira, que eso nos potencie la rentabilidad y que nos potencie el rendimiento productivo. Y de seguro, como ya eso está conversado con producción, se hace matar a... Cuando digo se hace matar, entiendan mi término, ¿cierto? O sea, como ya estamos tan coordinados, como ya vemos los resultados, como ya cogemos el mango bajito, va a ser mucho más fácil engranar la gente, desarrollándole habilidades y trabajando de manera conjunta. Vamos a mirar el primer escenario. Hola, soy Juan Camilo Botero, gerente general del programa Criogetepas. El programa Criogetepas es
snacks base de maíz, 100% maíz, ubicada en el municipio de Itagüí. Y ahora en un momento en que la compañía viene creciendo, yo diría que de manera muy interesante a nivel de demanda de producción, entonces el tema de tiempos, de reducir tiempos, el tema de reducir costos, sobre todo el desperdicio de materia prima y el tercero, en darnos cuenta cuál era la gran capacidad de producción que teníamos nosotros, no la que teníamos, sino la que nos hicieron ver con base en una cantidad de hallazgos. Es lo que más caracterizó de ese trabajo, que es decidir hacer. De pronto porque el tema del tamaño del proceso productivo lo permitía. No estamos hablando de ningún pero sí lo permite. Decidí actuar inmediatamente. El tema de, por ejemplo, llamamos aquí la molienda. No hacerlo por batches, sino hacerlo de forma continua, permite tener una gran cantidad de masa disponible para que los tiempos de lo que llamamos laminado no se pierdan. Ese tiempo de laminado son que sean continuos, eso optimiza tiempos y ahorra costos. La logística en la cual se empacaba el producto, entonces organizar la gente de tal manera que la cadena de producción diera que cuando salía el empacado del producto llegara inmediatamente a las cajas sin perder tiempo, es decir, se realizó de tal manera la logística de empaque que lo que permite es que los tipos de empaque se pueden reducir por poner en un día en 2 o 3 horas. Pero lo principal es que creemos que somos capaces de elevar una producción a un 250 personas con los mismos recursos o incluso mejor recursos. Esto nos ha servido para creer en nosotros, para saber que somos capaces de hacer muchas cosas más, para pensar que este tipo de ayudas, estos laboratorios de la mano de la Cámara de Comercio, sí son realmente importantes. Uno muchas veces busca es que plata vendiendo más y realmente uno se da cuenta que tiene una ayuda, en el caso mío, a 7 cuadras, llegamos a hacer cero costo y me incrementaron la rentabilidad sin vender más. Entonces, ahora no cuenta porque realmente es muchísimo el movimiento que uno tiene y lo tiene a la vuelta de la mano. Esta es una manufacturera, entendamos ese concepto del primero, ¿cierto? Cuando la capacidad no va más. Vamos a mirar una empresa de servicios. Mi nombre es Pedro Elena Pérez, soy el jefe de logística y operaciones de la empresa IGB Motocicleta Parts. Hola, soy Joan Ortiz, analista de ingeniería de la compañía IGB Motocicleta Parts. IGB es una empresa importadora y distribuidora de repuestos para motocicletas, con 20 años en el mercado nacional. Los hallazgos que se encontraron en nuestra compañía con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de la Sur fueron los de detectar unas anomalías dentro de los procesos de confiabilidad del inventario. Podemos decir que teníamos una confiabilidad la cual estaba por debajo de un 95%. En el momento podemos decir que a pasar de un año y en acompañamiento desde hace 8 meses con la Cámara de Comercio de la Sur, disminuimos este porcentaje de un 5% y manejándolo en un total de un 1% a la fecha de hoy. Con la ayuda de la matriz de rentabilidad analizamos de que teníamos 40 espacios en bodega que eran productos que ya estaban en desecho y que debíamos evacuar. Esto era aproximadamente casi 2 contenedores que teníamos almacenados hace muchos años, aproximadamente 30 toneladas, y en los cuales aprovechamos esos espacios para solventar otros productos ya nuevos que llegaban a bodega y mejorar nuestro espacio físico de almacenamiento. Tenemos unas mejoras en nuestro servicio, donde disminuimos los tiempos de entrega. Queríamos lograr el tema de seguridad laboral y en el cual cero accidentes dentro del centro de distribución. Y montamos un programa llamado programa de expertos en cada uno de los procesos, empaque, picking, almacenamiento, alturas, y en los cuales nos ha ayudado mucho y evitar los accidentes durante el año, que pues, ha sido un resultado muy importante. Podemos decir en cifras que hubo una mejora dentro del proceso de confiabilidad del inventario de un 95 a un 99, lo cual
igual en los índices de ventas aumentamos más o menos un 4 o un 5%, y con este acompañamiento logramos mantener nuestra eficiencia productiva y el proceso de seguridad dentro de nuestro proceso. Dar un excelente acompañamiento, una excelente asesoría sobre temas que necesitábamos conocer un poco más en detalle, que por tiempo no lo podemos hacer. Esperamos pues seguir contando con el apoyo de la Cámara de Comercio, la cual en estos momentos pues nos brindó una mano amiga, la cual nos ayudó a mejorar todos los controles. Bueno, ¿qué tenemos entonces en los dos escenarios? Una de las cosas era, necesitamos hablar con los equipos comerciales, o sea, necesitamos hacer un trabajo interno y hablar con los equipos comerciales. En el primero, no, mano, esto no va para más, usted me pidió un paquetico de arepas, un paquetico de crucerepas más y me revienta la planta. Y lo que hicimos fue que, venga, ¿cómo hacemos? Porque él necesitaba vender más. Él le decía, ¿por qué necesitaba vender más? Porque el de uno ya le había pedido que abriera el mercado de Viejo Caldas, del eje cafetero. Entonces, ¿el que necesitaba? Más capacidad. Pregunta, ¿necesitaba ampliar la planta? ¿Necesitaba contratar más gente? Parte de los procesos, y lo dice McKinsey, la productividad y la mejora de procesos en el 82% del crecimiento está dado en que nos organicemos internamente. Primero ordenemos, 82% de las mejoras. El salto cuántico está dado en la tecnología, el 18%. Entonces, primero, organicémonos. ¿Qué fue lo que le dimos a Camilo? Camilo, venga, organicemos. Venga, entremos. Cuando miramos, Camilo pasaba de 180 kilos día a 320 kilos día. Entonces, ¿cuál es el asunto? Venga, organicémonos. Camilo ya puede vender. Él ya salió feliz a vender una capacidad. ¿Eso es una venta inteligente o no? Pero ¿qué fue? Conversemos. Listo. IGB Motorcycles. Eso es una cosa grandísima. Ustedes vieron la bodega. Es una cosa grandísima. Que es el segundo escenario. Es, aquí no da para más. Y lo que le dijimos es, Camilo, el máximo tuyo son 390 kilos días. O sea, todavía faltaba un poquitico. No vas a vender 500 que te enredan. Pero como el ciclo de venta está un poquito más, vos te podés ir hasta 430 kilos, dado el ciclo de venta. Dado mientras llega, mientras almacena, mientras despacha, mientras llega allá, vos tenés un colchoncito. O sea, mire que usted puede ampliar su capacidad y puede dar un poquito más, pero organícese. Listo. En el caso de IGB fue que esto puede dar más, pero eran tantas las cosas que no podía dar más. La confiabilidad, ¿se acuerdan que hablamos de confiabilidad? La confiabilidad no les estaba dando para llegar a todos sus clientes. Y cada vez más esas PQRS disparadas y cada vez más había más probabilidad de incumplimiento. Venga, organicemos. Y empezamos a trabajar. Y en ese empezamos a trabajar, pudieron incrementar las ventas en cuánto. ¿No? Pero ese 5%, ¿usted sabe qué es un 5%? Pero cuando pudimos hablar de eso fue, venga, organicémonos, venga, miremos, y miren los elementos sencillos desde que nosotros hablamos. Ya vamos a hablar de las premisas de la mejora. Hey, el producto que más se vende, me lo tiene al fondo de la bodega. Tráelo para acá. Y venga, yo le digo cuántos kilómetros se ahorra todos los días, cuánto de eso es en tiempo, y cuánto de ese tiempo usted puede organizar y puede hacer despacho. Reorganice. Reorganizando nos empezamos a dar cuenta de que revisarlo en el sistema, no, este ni está. Y entonces, no, ese ya es obsoleto, ¿sabes? Y empezamos a mirar el nivel de obsolescencia. Y nos dio un nivel de obsolescencia en algunos productos alto. Uno mide en los inventarios el nivel de obsolescencia, todo un montón de cosas. ¿Para qué? Para uno poder decir cómo poder optimizar esas partecitas, ese pedacito metro cuadrado donde usted está almacenando, qué tanto lo podemos optimizar y dónde lo tenemos que tener. Y esa es la parte de organicémonos. Volvamos a esto sencillo. Desde ahí, entonces, en esas metodologías para ejecutar, escucharon que dijo Pedro, dijo, hicimos la matriz de rotación rentabilidad, y lo mismo hicimos con Pedro. Lo hicimos con Pedro y lo hicimos con Camilo. Entonces, ¿qué es? Este viene siendo, ¿cierto?, la rentabilidad y esta viene siendo la rotación. ¿Qué hace uno en marcos de salud? ¿Qué hace uno en los marcos de la productividad, de la ingeniería de procesos? Que esto no es más que un negocio con ustedes.
Mire, si el producto rota mucho y es muy rentable, hermano, aplíquele confiabilidad a eso. Definámosle línea propia. Esa línea propia, ¿qué es lo que hace? Esa línea propia lo que está haciendo es un servicio rentable y es un servicio propio. O sea, no me toque eso. ¿Para qué vas a bajar el producto que más rota? El más rentable lo vas a bajar por uno de menos rotación y menos rentabilidad. Eso ya te dicen. Pero sí podemos en esta clasificación definir. Entonces, ¿esto qué nos permitió? Oye, ese producto rota mucho y muy rentable y es el que más lejos tiene en la bodega, tenerlo aquí. Y hagamos el cálculo, para el que vinieron bien todos, y hagamos el cálculo, cuántos metros, cuánto tiempo, eso traducido en picking, cuánto es, eso en tiempo de almacenamiento, eso en traslado al lugar, cuánto es, y ahí salió el 5% de la venta. Porque ya todo estaba más disponible. ¿Qué nos dijo el gerente comercial de allá? Oíme, ya uno pide allá a bodega y ya todo es que está. Eso me lo 2 meses después, pero ya todo es que está. ¿Y qué hicieron? Pues ojalá algo era. Eso fue haciendo abdominales, doctor, lo que uno le dice. Eso fue. Y esas abdominales es. Aquí, uno que ubica el servicio, el producto, que más rota y es más rentable. Luego bien, este que tiene mucha rotación pero tiene baja rentabilidad, hay que aplicarle productividad. Venga, desde el proceso, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Cómo lo acercamos? ¿Cómo lo empacamos? ¿Cómo lo disponemos? ¿Cómo lo almacenamos? Para que esto aquí nos gane unos pesitos y tratemos de subirlo acá. El que le dio acá, confiabilidad. El que le dio acá, piensa en productividad. Oiga, rota poco, pero es muy rentable. Venga, comerciales, ¿qué podemos hacer? Mire. Es muy rentable y rota poco. ¿Qué podemos hacer? No, venga, hagamos una estrategia que yo le aplico la productividad. ¿Viste que esto es una conversa? Y ya es decisión suya. Esto ya es decisión suya. Esta. ¿Y por qué es decisión? Rota menos y es menos rentable. Algunos le dicen, no, es que es un producto estratégico por eso. Listo, no hay ningún problema. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ir a eliminar un montón de cosas porque hay cosas que yo no entiendo de las estrategias suyas, de estas cosas. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a pensar aquí qué reducimos, en qué eliminamos. Voy a decir esos adagios de esas cosas que uno escucha en las empresas con los trabajadores, ¿cierto? Porque aquí uno lo que logre ganar facilita mucho la organización. Entonces, ¿qué reducimos y qué eliminamos? Porque me decía un trabajador, ingeniero, algo ruñe el hueco, ¿cierto? Así son los trabajadores, ¿no? Entonces le decía uno, no, venga, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer esto. Venga, cualquier minutico, que entre otras cosas un minutico y un segundo, ya todos sabemos el valor del segundo. ¿Cierto? En esos segundos que nosotros perdemos, en esa sumatoria de segundos perdidos, ¿eso qué significa en un año? Entonces uno lo extrapola al año y eso es... Entonces me decía a mí el trabajador, eso se encuentra uno bien, la mejor frase aquí como a medida pues de empatía, la mejor frase que he visto en una empresa es la siguiente. Yo visito empresas todos los días y todo el día, entonces no falta el personaje, ¿sí o no? Bien. Hay dos cosas que no cambian, pero así en un letrero así grande. Hay dos cosas que no cambian, Dios y los brutos. Y no creo que usted sea Dios. Eso es lo que uno se encuentra. Les estoy hablando con lo que me encuentro en las empresas, ¿cierto? Tome nota y se la lleva, pero es lo que uno se encuentra. No, ve, créeme, o sea, Juan Manuel, ¿con qué? ¿Qué nos pasó ayer? No, que le pasan a uno unas. Pero bueno, es. Claro, es mentira. Sí. No, pero tú tomas la decisión, ¿sales o muestras que no seas bruto? Cambia o se queda como bruto. Pero a mí me dio risa porque uno va caminando y yo solo es que, ay, mira, Juan Manuel o Sebastián, para lo de aquí. La clase, ¿cuál? Pero bueno, cada uno pues. Entonces, en estos ejercicios ojo que el asunto no es pelear, porque hay algo, por ejemplo, que nosotros sí les pedimos a ustedes. Entonces yo le digo,
si este no es muy rentable y la verdad rota poco, cada vez que yo produzco esto, estoy perdiendo X porcentaje de capacidad. Si nosotros trabajamos en conjunto, este X porcentaje de capacidad yo lo puedo trabajar aquí. Entonces, usted me dirá, porque hay algo en esto, y es un tema muy técnico, créanme, es un tema muy técnico, y ese tema se llama SMED, y es los cambios de referencia rápidos. O sea, cuando uno está en logística, en cualquier proceso, cuando hablamos de cambio de referencias, el cambio de pedido, el cambio de producto, el cambio de referencia, el cambio de máquina, ese cambio, ¿qué? ¿Hizo el cambio? Sí, se fue sin factura. ¿No les ha pasado? ¿Ese cambio qué? Se fue sin remisión. Ese cambio, empacaste lo que no era y se lo mandó al otro. Bueno, aquí no pasa eso. ¿Cierto? Entonces, eso que se llama, aquí hay un céntrico que se llama el cambio de referencia. Usted me imagina son nosotros como nos tortura. Porque eso es el retraso de la compañía. Entonces nosotros lo que hacemos es darles alternativas porque si nosotros nos retrasamos, ustedes tienen la posibilidad de tener todo. ¿Sí estoy siendo claro? Esta herramienta que nos permite, esta herramienta está diseñada para aumentar las capacidades, ¿ya? Para que el Fórmula 1 no ande a ritmo de Renault 4. Y en ese aumento de las capacidades, es el que a nosotros nos da un fresquito y con ustedes no peleamos. Y es que aquí lo tenemos que definir. Nosotros nos hemos encontrado, mire por ejemplo, les voy a decir, ¿cuántas referencias tiene usted? Pues casi que le dicen a uno, casi que le sacan a uno a la N. ¿Cuántas referencias tiene usted? ¿Sabe cuánto necesita? Les hemos hecho los cálculos. Para yo producir eso que usted tiene ahí, en los términos generales, necesito 2.5 escenarios, o 2.5 plantas, o 2.5 oficinas, o 2.5 el personal que usted tiene para poder producir. Usted necesita todo eso. ¿Usted sabe cuánto vale cambiar de este producto que usted me dice a este? Porque hay que preparar. No me pidas, y he visto eso, voy a hablar de una planta de producción. Vos me pedís que haga un cambio de referencia que se demora 2 horas para una producción que vas a sacar en 10 minutos, y esa está aquí. Entonces, venga. Y eso tiene mucho de corazón. ¿Sí me hago entender? Hay muchas cosas de corazón que es su empresa, usted la quiere, es su producto, ¿no? Pero vengan, no me bajéis de este gran servicio a este servicio, ¿no? De este gran producto a este producto. O si lo hago, mire lo que eso significa. Y eso se da en la conversación. Y eso se da en conversemos. Eso se da en no nos reventemos. Eso se da en menos horas extras. Eso se da en más satisfacción del cliente. A mí me decía un jefe, vení. A mí me decía un jefe, vos que me dis todo. Pues uno viviendo 20 años excelencia operacional. Pues ya uno le ha dado 4 pasos, cualquier izquierda, un ángulo de 45, pues uno le devuelve ahí fastidioso. Pero me decía, vos por qué no me dis el tiempo de las peleas de las áreas, a ver eso cómo me impacta la productividad. Yo le dije, usted tiene razón. Bueno, es que fue que ya, que este, que usted, que yo, que... ¿Por qué no me dice esa pelea? Porque más bien eso no lo empleamos en una conversa que nos lleva a un estándar. Esta matriz de rotación y rentabilidad ayuda a conversar. Lo que pasa es que hay 3 cosas con todo elemento de mejora. ¿Cierto? Hay 3 cosas con todo elemento de mejora. No puede, se le ayuda. No sabe, se le enseña. No quiere. Ya casi no hay. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Bajo esos 3 elementos, para eso se ofrece esta herramienta. Vea que se soluciona, vea. Estas vienen siendo las premisas de la mejora. Mire esto, para que ustedes empiecen a trabajar, por favor, lo siguiente. Mira, hay 3 cosas en cualquier proceso, cualquiera. El estándar, la idea y el capricho. El estándar se cumple. ¿Qué es un estándar? La mejor y más fácil manera de hacer una cosa. Eso es un estándar. Yo me he encontrado con compañías, yo soy promotor de hacerlo fácil. Hágalo fácil, hágalo simple. Pero hay empresas a las que uno va y hay un letrero
que es invisible pero que se ve. Ojo pues esta palabra. Porque hacerlo fácil se aquí puede complicar. Bueno, pero casi que le dicen a uno así, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega al estándar, el estándar hay que cumplirlo. Oiga, si es la mejor y más fácil manera de hacer una cosa, hágalo. Esa es la manera. El estándar siempre se va a nutrir de ideas. Ojo que si usted se vive llenando de ideas, desestabiliza el sistema. Y a ese ritmo que usted genera ideas, es muy difícil estabilizar un proceso. ¿Vale? ¿Qué significa la estabilización? Se lo voy a explicar en una grafiquita. Y esto aplica a cualquier proceso. Esto aplica a cualquier proceso. Esto es desempeño y esto es tiempo. Normalmente, los procesos... Retira ahí el audio. Uno encuentra los procesos de alguna manera que varían. ¿Cierto? Los procesos varían. Entonces, cuando un proceso varía mucho, uno dice, ¿por dónde agarro esto? O sea, unos días cumple, otros días no cumple. Unos días funcionan, otros días no tanto. Y la idea es que tenga como una constante de funcionamiento para el ritmo táctico. Entonces uno lo que hace es que los ajusta, uno lo que hace es que los estabiliza. Pero no hemos crecido en desempeño y nos hemos gastado un tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo mejora el proceso? Cuando usted le mete un nuevo conocimiento, que eso lo llaman hoy de una manera muy bonita, innovación. Que en los temas de innovación, yo trabajando mucho rato, es, venga, que cualquier cosa debe ser una cosa cualquiera, tenga en cuenta los conceptos de la gente. Que cuando la gente opine la bobada, pues, no, eso no es tan bobo. Y es como nosotros le metemos innovación. En la medida que nosotros le metamos innovación a esto, el proceso tiene desempeño, tiene nuevo conocimiento. ¿Cierto? Y eso es lo que hablamos de las ideas. Miras que si usted está metiendo ideas, ¿cuándo va a estabilizar eso? Entonces, usted le mete un nuevo conocimiento y él de alguna manera vuelve y varía, porque es nuevo. Entonces uno lo estabiliza y vuelve y le mete un nuevo conocimiento. Esta diferencia de tiempo, este es el tiempo 1 y este es el tiempo 2. Esta diferencia de tiempo es lo que se llama aprendizaje organizacional. Solo habrá un tema de aprendizaje y un tema de mejora cuando usted estabiliza en un corto tiempo o en menos tiempo y mejora en ese menos tiempo. Mire que usted puede estabilizar toda la vida, pero estabilizar toda la vida no significa mejorar. Estoy diciendo que para eso el desarrollo de habilidades. ¿Qué necesitas? Desempeño y tiempo. Sí. Es como dices. Desempeño y tiempo. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno les dice? Venga, pues todos los procesos van a variar. Todos los fallos vamos a encontrar. Eso tenga la primera empresa, pero ¿cómo lidiamos nosotros con eso? Y hay otra cosa que se llama, claro, con el desempeño y tiempo. Esto es muy importante. Y ustedes normalmente son muy creativos. ¿Listo? Para poder llevar el producto, para vender, para todas estas cosas. Todo esto nosotros también nos nutrimos de todas sus ideas, porque esas ideas casi que nos hacen un puro para mejorar el proceso, para cambiarlo, para cambiar el servicio, para cambiar la estrategia, para cambiar la distribución. Entonces mira que estas conversaciones se vuelven, la verdad, muy ricas. Y aparece algo que llama caprichos, de eso sí estamos llenos. Hay 3 cosas del colombiano, ¿cierto? A la hora de mejorar: fue que, ya que y es que. Pero eso no sucede en este auditorio. Entonces, el capricho se elimina porque a veces nosotros administramos más caprichos que estándares. ¿O no? ¿O no se nos sale siempre a la hora de un proceso cualquiera? Yo creo, yo pienso, yo considero. Y lo cambia. Esta parte, el día que nosotros logramos mínimamente empezar a administrar un tema de estándar, los desempeños van a ser una cosa muy loca. Y todos lo vamos a poder entender. Estándar, la mejor y más fácil manera de hacer una cosa. No le den miedo a hacerlo fácil, práctico. No le den miedo. Y estas premisas son las que le quiero compartir también.
Porque ¿a dónde hemos llegado con muchas de estas cosas? Hemos llegado a cosas simples. ¿Ya? Y eso no se imagina cómo nos ha mejorado la vida. ¿Por qué complicar? Bien, primero, no haga, no entregue y no reciba un defecto, no, un defecto. Bueno, defecto no. No haga, no entregue y no reciba un defecto. Elemento mínimo de la calidad y la eficiencia en cada operación. Hágalo bien una vez. Se llama calidad la primera. Hágalo bien la primera vez. Hágalo bien. ¿Listo? Haga bien ese pedido perfecto. Haga bien esa operación. Entréguela bien. Entonces no haga, no entregue y no reciba un defecto. Es lo siguiente y hace parte también del tema cultural que nos decía Raúl ahora. Yo se lo entrego y revise cómo me lo entrega. Pero si usted me lo devuelve, ya es un sapo. Hey, no lo entregaste bien. No haga, no entregue y no reciba un defecto. Hágalo bien. Y si tiene un defecto, no lo entregue. Principio principal de la calidad y la productividad. Hágalo bien. Lo complicado está mal inventado. En eso tenemos que trabajar mucho. Créanme que hay muchas cosas que salen fácil. Pero nosotros a veces al tinto le sacamos una integral. ¿Ves? Venga. Yo recuerdo Elite Max Nutrition. Nos acabó el presupuesto. Y entonces es una planta vertical por temas de espacio, en fin, con todas las cosas raras que uno encuentra en la vida. Y el producto terminado de una de las referencias terminaba en el segundo piso y bodega en el primero. ¿Y cómo hacemos? Que malacate, que no hay plata, hasta que llegamos a un tobogán, así como una piscina. Es un hueco arriba y por un tobogán, ¿y cuánta plata nos ahorramos? Si era cómo funciona el tobogán. Claro que una vez un trabajador se nos tiró por ahí porque estaba falta bien, pero no falta la colombianada, no falta. De las cámaras, cuando lo vemos que el viejo le tiró por el tobogán y Entonces, ese bendito tobogán nos ahorró todo el montón de cosas sencillas. Hicimos ahí una ecuacióncita ahí con un convenio sencillo y váyase por ahí. Abajo ya teníamos ya como una forma de tener el sistema de almacenamiento. Eso fácil también se puede hacer. ¿Vale? Mire, es mejor bien que rápido, pero es mejor bien rápido. Porque es que hay gente que se le escuda a uno en la calidad, yo lo hago bien o no lo hago, y le atrasan a uno la vida, o no. Pero entonces ella ahí está trabajando bajo un capricho, ¿o no? No, es que mi mamá me enseñó que lo hacía bien o no lo hacía. Y el cliente feliz con uno. Y no hay despachos y no hay entregas y el hombre y a uno le da una alegría. Ojo con esto. Dígale miedo al documento, luego miento. Hay gente que no hace que porque el documento no lo dice. O hacen lo contrario a lo que dice el documento. ¿Sí o no? Bueno, eso no les pasa a ustedes. El ejército sueco tiene una acá muy interesante y dice, si está en el terreno y el plan no corresponde al terreno, hágale caso al terreno. Claro. Pero ¿cómo? El plano no lo dice. Pues hay unos que desde la iniciativa uno es como... Buenas cosas lucho no todos los días, ¿no? Que a veces uno le dice, si tú tenés el carro ahí solo montás, pero montás, ¿no? Y esas gambetas gambetean más que Messi. Entonces, aquí, este ejercicio el ejercicio está en pos del negocio, en pos del rendimiento productivo, está en pos de la rentabilidad del negocio. No vamos a matar a nadie por encima de nadie. La productividad no es para acabar los ambientes de trabajo, la productividad es para trabajar mejor. Tenemos empresas donde hemos hecho reducción del horario de trabajo en pos de la productividad. Para eso la productividad, para trabajar mejor. Entonces este ejercicio es cómo nosotros nos complementamos con esto. Vean, lo simple también sirve. ¿Cierto?
Pues, le digo que nosotros adornamos, ¿sí o no? Le metemos más adornos a todos. El ejercicio de lo simple es que como es un estándar, ¿qué es un estándar? Lo que, me gusta esa definición de Manuel, a ver, lo mejor y más fácil. Eso es un estándar. Uno va a mí me llama mucho la atención Perú. Y Perú son, pero constantes. Entonces cuando uno va a ver el margen de ellos, frente al acelere de nosotros, porque nosotros somos muy acelerados y frenamos, ¿cierto? Y cuando vamos a ver el margen, normalmente nos ganan. Pues hay momentos que uno está en una fábrica de Perú y uno como, oh, vete bien. Y ya, pero cuando uno va a ver el resultado final, como son tan constantes, uno dice, logramos más. Ya. Pues estoy hablando de casos en los que uno va y ve, hay otros países pues que uno sí les pesa velocidad y las flechas, por ejemplo. No voy a hablar de Estados Unidos de 1 a 4.3, pero por ejemplo Chile, lo que hace un chileno lo hacen 2.2 colombianos, por ejemplo. Estados Unidos es 4.3. Entonces, cuando uno va a mirar estos elementos y va uno a mirar es que los superprocesos no son los superprocesos, es lo simple y lo mejor, lo rápido, la forma. Lo pequeño también genera grandes cambios, no le da miedo, los datos apoyan las opiniones y la del sastre, metodologías de excelencia a su medida, ¿cierto? Venga, que es que nosotros no nos tenemos que embarcar en lo que hizo el otro o en la última metodología, venga a saber eso cómo nos aplica y nosotros cómo lo podemos desarrollar. Dale, bien pueda, no hay problema, ¿cómo le fue todavía? A mí no, se llevan un susto después cuando hablan eso. Y si es bueno y breve, es 2 veces bueno. Ah, qué belleza. En esto, entonces, hay algo del tema de la venta. Y esta es la integridad operacional. Ya estamos terminando. Sí, ya. ¿Lo puedes devolver un momentico? Sí, que dale, bien fuera. Sí, claro, me faltaba. Bueno, a eso, a mí no, porque lo más después cuando lo veamos. De nada. Cuando tenemos nota, entonces, hay algo bien importante y es la dependencia y es algo. La integridad operacional, voy a decir primero las siglas. PQCDSM. ¿Qué significa? Productividad, o sea, esa venta podrá ser más efectiva si tenemos una mayor eficiencia, ¿no? ¿O no? El tema de la calidad, ¿cuántos rechazos y reprocesos tenemos nosotros? Y cuando hablamos de rechazo y reproceso no estamos productivos, es lo que devuelven, en fin, todo el montón de cosas que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de integridad operacional estamos hablando de eficiente, trabajo bien hecho, con unas muy buenas entregas, que es el OTIF. Ahora hablaron de salud y seguridad en el trabajo, ¿recuerdan? ¿Cierto? Venimos bajando la tasa de accidentalidad y eso está bien. Pero hemos visto accidentes que paran toda la operación. La paran. Y si usted para la operación, póngale la cara al cliente, paramos la operación porque esta planta es muy insegura y aquí se nos mató uno por no le entregado. No. Accidente grave. Hoy, desde la ley, vaya al ministerio, entregue al ministerio y le dice, yo vengo de tal empresa, yo vengo a decirle que en mi empresa hubo un accidente grave, ahí le estoy entregando la fórmula mágica para que alguien me revise porque no he hecho nada. Yo rojo, claro, usted le está diciendo, no le está diciendo. Pues cuando hablamos de la salud y la seguridad en el trabajo es, si yo tengo un ambiente de trabajo con menos accidentes, de las 16 grandes pérdidas, el accidente de trabajo dispara 6. Paga procesos, daña producto, altera la motivación de la gente, o cómo trabaja uno de bueno cuando ve un tipo que le pasó algo. No, en la oficina, en cualquier lugar, eso le pone descompensado a uno.
Entonces, el tema de SST es un tema muy importante. Ojo, y la motivación, ¿cierto? Necesitamos gente muy animada. ¿Esto qué es? ¿Qué viene siendo esto? Esto va a impactar el costo, ¿o no? Esto impacta el costo. Entonces, esa medida, nosotros, si hacemos esa venta eficiente, se va a impactar muchísimo, en la medida que nosotros seamos eficientes. Entonces, ineficientes, fallos y procesos en calidad, no estamos haciendo bien la entrega, la gente se está accidentando y la gente está aburrida. ¿Qué negocio? Integridad operacional. Integridad operacional. Hoy, ¿qué le estamos diciendo nosotros? Y le estoy compartiendo las conversas que he tenido, lo hablaba con ellas ahora. Yo he sudado en esta conferencia como ninguno. Porque yo lo que le decía a Leonardo es, no soy entrenador de equipos de ventas. Lo que ellos, conversar con ellos, a ver cómo ese proceso que se llama venta comercial entra en la integridad operacional o en la excelencia operacional, pero ha sido a punta de conversaciones, más que de entrenamiento. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces les estoy transfiriendo, venga, conversemos, y esas conversaciones que hemos sacado, a que ustedes vengan aquí por un tip que les permita mejorar algo. Cuéntame. En el tema de la motivación, pues lo que pasa es que uno muchas veces motiva desde las palabras y no puede lo económico, como que otro tipo de motivación has visto tú en tu experiencia. Te voy a hablar de ATR, no el avión, una empresa. Hablando con estos muchachos que son más pilos que esos que arrancan el carro en quinta, esos. Para, que esa velocidad no es capaz de atar yo. ¿Sabes qué fue lo que hicimos? Cómo la mejora nos beneficia a todos. Empezamos, son dos jóvenes, una empresa que les deja a la familia. Empezamos con estos jóvenes y estos jóvenes, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a detectar las pérdidas, las 16 grandes pérdidas de los procesos. Eso nos estaba dando un tema de ineficiencias que estaban impactando el cliente, ¿cierto? Y estaban impactando el cliente, pues precisamente por lo mismo, porque aquí esto no está funcionando. Cuando empezamos a trabajar las pérdidas, ojo que así lo que hicimos, pero hay muchas prácticas para motivar, ¿sí? Aquí están las pérdidas, esto empieza a tener una curva como así, ¿sí? Y aquí ya, después de un tiempo, había un margen, ¿cierto? Ya después del tiempo había un margen acá, de disminución de pérdidas, o sea, digamos, había más cajita, más plática pues acá. La decisión del joven, el líder, del gerente fue, hombre, ¿por qué de estas mejoras no participamos los trabajadores? ¿Y él qué fue lo que hizo? Los motivó a tener un logro y después les hizo una retribución para después ponerle unas metas de control de pérdidas. Hoy la eficiencia ya es una maravilla. Entonces, ¿de dónde sacar el dinero por decir algo si vamos a hacer un detalle? De la mejora. Esto se convierte casi en una modalidad que trabaja Aptum, que es una empresa consultora muy interesante, que se llama la prima de éxito. Pague con lo que mejora. Estoy siendo claro. Entonces, un elemento aquí es, venga, paguemos con lo que mejoramos. Esa es una forma. Hay muchas pues que tienen las compañías y que tienen las organizaciones para el tema de la motivación. Me da pues ese tema, de hecho, en estos temas aparece el tema de, mire por ejemplo un componente motivacional grande, y te lo voy a decir, FUNAT. En FUNAT no hubo dinero, pero fue tal la reducción de los tiempos que el día sábado no trabajamos. Reacomodamos todas estas cosas y lo que hicimos fue reducir el horario de trabajo. El sábado iban 4 horas. El sábado iban 4 horas. Ya se quitaron las 4 horas. Y cuando hablamos con la gente, el beneficio, la motivación era, por acá loca, vas a estar con tu familia, no vas a gastar más pasajes. Y parte de la productividad es eso. ¿Ya? Mira que hay un tema de tiempo que valoraron mucho. Yo no entiendo mucho de que salario emocional, que no esas cosas, sino que si están contentos, venga, ¿qué hacemos para que usted esté contento? Pues, en el aporte de la ingeniería. ¿Me hago entender?
qué es lo que yo trabajo. Pero que estoy abierto a que los otros me expliquen qué es lo que hemos hecho y qué ha sido ese efecto en la motivación que hemos visto de la gente. Miren, más que hacer operaciones, estamos haciendo para operaciones rentables, que esto contribuya al crecimiento de la organización y de la región, a una transformación cultural y que a la vez también tengamos gentes más felices, ¿cierto? Me da mucha alegría cuando con el trabajador me siento, nos tomamos el tinto, él abre su coca, me da de la de él, conversamos y me dice, yo estoy muy contento. En Colpagro, ¿sabes qué hicimos? En el restaurante, en el comedor, en Colpagro, fue hace tiempo un televisor a la hora del almuerzo, pero que tuviera deportes, porque eran muchos hombres y eran felices viendo fútbol o las noticias de esas. Usted no imagina el televisor cómo le cambió la vida a la empresa. Esas cosas simples. ¿Por qué? Porque ellos querían ahí su televisor a la hora de estar comiendo. Mira, por ejemplo, eso. Entonces son cositas que se van llevando a lo largo del trabajo. Yo les agradezco mucho su prestancia de escucharme. Para mí, yo, como les digo, no soy entrenador de equipos de ventas, ¿cierto? Simplemente he hecho unos trabajos y converso con ustedes porque una de mis grandes motivaciones es no seguir perdiendo empleos en el Valle de Aburrá. El año pasado perdimos muchos empleos, ¿ya? Y qué bueno, y muchos de esos empleos fueron por productividad. El caso de Peldarlo no directamente fue última productividad. Las materias primas estaban muy lejanas, entonces era mejor tener un traslado a otro lugar. Y así muchas de las cosas, que si nosotros nos metemos y hacemos un tip de una mejora en una empresa, de seguro aseguramos algún empleo o puesto de trabajo.